Ya, vamos a empezar de una vez esta sección que es la sesión número 3 sobre estructuras de programación. ¿Sí? Comenzamos. Ya hemos visto los tipos de datos, cómo es que funciona el C++, cómo es que se puede programar en C++, ¿no? Pero ahora vamos a analizar un poco las estructuras que nos permiten resolver problemas. ¿Sí? Vamos a empezar. Nosotros cuando hemos estado viendo en las sesiones pasadas cómo es que se resuelve un problema, comentamos que si quiero resolverlo, tengo que seguir una secuencia lógica de pasos, ¿no es cierto? Uno después del otro. A eso es lo que se refiere a la estructura secuencial, ¿no? Siempre que vamos a resolver un problema, siempre se va a resolver desde arriba hacia abajo, ¿no? Uno después de otro. También habíamos analizado lo que era los diagramas de flujo, cómo es que cada uno de estos diagramas significaban algo, ¿no? Y vamos a ir viéndolo conforme vayamos avanzando en estas diapositivas, cómo es que los diagramas nos ayudan a entender el programa. Y acá justamente está, ¿no? Cuando vean un trapecio es una entrada, o sea que voy a ingresar un dato. Cuando vean un cuadrado va a ser una operación. Cuando vean este símbolo de acá es una salida de datos, o sea que voy a mostrar algo, voy a sacar algo, ¿no? Hacia la pantalla. Entonces, estas son las tres más usadas. Vamos a ver unas más conforme vayamos avanzando en la programación y, y podamos entenderlo un poco más de estos diagramas de flujo que nos dicen bastante sobre cómo se resuelve un problema, ¿sí? Sobre el método de solución de un problema. Entonces, vamos a seguir. Por ejemplo, cargar dos números enteros por teclado e imprimir la suma y producto. O sea, si yo quiero cargar dos números por teclado, tendría que usar de ingresar datos, ¿no? Número uno y número 2. Luego voy a hacer un cálculo, dice, voy a calcular la suma y el producto, lo calculo y de ahí muestro la suma y el producto. Entonces vamos a hacer esto en la pantalla, en el Dev C++. Voy a compartir. Mm, Ya, estoy compartiendo toda mi pantalla. Vamos a buscar el Dev C++. Aquí está. Sí, cualquier duda, por favor, lo escriben al chat para poder verlo. ¿Sí? Cualquier duda me escriben al chat. Entonces, vamos a archivo, nuevo, proyecto. Escogemos aplicación de consola. Sí, vamos a empezar por ahí, ¿no? Como hemos estado haciendo. Pero puede tener otros archivos, ¿no? Una librería, otras cosas que se pueden ver más adelante. ¿Está bien? Entonces vamos a abrir un archivo de consola. ¿Sí? Entonces, le ponemos otro nombre, ¿no? Sesión 3. Me acomodo. Ya, como estoy usando IOStream como librería, tengo que poner estándar. No, perdón. Using, ¿no? Para usar el cout, el sein sin anteponer el std, ¿no? Ya está. Voy a borrar esto. Ya está. ¿Está bien? Entonces me está pidiendo que ingrese dos números por teclados y muestre la suma, la multiplicación, ¿no es cierto? Vamos a repasar eso, ¿no? Como una estructura secuencial. A ver, si quiero que ingresar un dato,
Pongo un texto, ¿no? Para poder ayudarme, para que el usuario vea qué es lo que quiero, ¿no? CO, ingresar, primer número. Siempre un inline. Y un poco un sein para guardar ese número, ¿no? Num1. Como, como estamos pidiendo que estamos usando una variable, esta variable tiene que ser creada, ¿no es cierto? Para que el C++ lo pueda entender. Entonces vamos a ingresar un número que sea un float, un flotante. Habrá que ingresar si quieren con decimal, ¿no es cierto? Se dan cuenta que yo he creado el número 1 antes, porque como es secuencial, lo primero que va a leer es esto. Entonces primero creo, de ahí le doy un valor, ¿no? Esa es la idea de que sea secuencial. Lo mismo hacemos para el número 2. Ingresar segundo número. Le ponemos num2. Lo podemos declarar abajo como float num2 o ponemos simplemente num2 al costado. Acá estoy declarando dos variables tipo flotante. Luego, me pide mostrar, calcular, ¿no? La suma, la multiplicación. Vamos a calcular la resta. Vamos a calcular la resta, ¿está bien? Y la división, ¿está bien? Aquí habíamos hecho, ¿ya no? Como un repaso. Entonces, yo quiero calcular la suma, num1 más num2, num1 por num2, num1 menos num2, siempre todo terminando, num1 entre num2. Como he creado 4 variables más, como estoy usando 4 variables más, también tengo que declararlas. Las voy a declarar. Float suma, multi, resta y división. Ya está. Luego de haber hecho los cálculos, genero la salida, ¿no? Lo que quiero mostrar. Quiero mostrar la suma, la multiplicación y la división. Entonces pongo cout. La suma es 2 puntos. Es sum, ¿no? Suma. Ya está. Cout. La multiplicación es, ¿no? La multi es 2 puntos. Acá me va a faltar ponerle en line para que lo siguiente lo haga en la siguiente línea, ¿no? Para que se vea bien. Cout. Estoy grabando. Ya, sí está grabando. Cout. La resta es 2 puntos. Resta en line. Y por último, cout. La división es, ¿no? 2 puntos. Ya ustedes lo completan las palabras, los nombres, ¿no? Div. ¿Está bien? Div en line. Ahí está, ¿no? Si nosotros vamos acá a nuestro, no sé si podremos ver acá, a nuestro diagrama de flujo, vemos la estructura, ¿no es cierto? El main, este es el principal. Ingresamos dos variables, num1 y num2. Acá está, ingreso por teclado, ¿no? Ingreso por teclado, num1 y num2. Y acá está ingresando. Ahora, claro que esto es genérico, ¿no? En el C++, para yo usar dos variables, tuve que haberlas declarado. Acá está declarado, ¿no? ¿Ya? Y acá estoy haciendo lo que me dice
este primer trapecio. De ahí hace un cálculo, ¿no? Dos cálculos hace. Entonces, para hacer cálculos que no se van a hacer, no se van a mostrar, uso cuadrado. Ahí está. Yo le estoy agregando dos más, entonces todo esto sería el cuadrado, ¿no? Acá en el diagrama de flujo. Y luego hace este de que es para mostrar en pantalla. Está mostrando la suma y el producto. Acá está, ¿no? Estoy mostrando la suma y el producto. Y lo muestro en pantalla, ¿no? Esas tres partes están acá. 1, 2, 3. ¿No? Pero se dan cuenta que sigue una dirección, ¿no? Desde el principal empieza a bajar hasta el final. Existe una secuencia lógica, ¿no? Por ejemplo, como les digo, yo no puedo sumar algo que todavía no existe. Entonces, primero tengo que declarar las variables, darle valor y hacer el cálculo. Siempre es esa estructura secuencial, ¿no? Ese es lo primero que tenemos que ver, la estructura secuencial. Todo sistema va a trabajar bajo ese principio, ¿no? Que una línea después de la otra, bajo un sistema lógico, ¿no? ¿Está bien? A ver, preguntas. Voy a ejecutar el programa. Me va a pedir que lo guarde. Ya está. A ver, ¿funciona o no funciona? Me está pidiendo ingresar primer número, ¿ya? 2, 5, 5. Ingresar segundo número, 6. Y me sale la suma es 11, la multiplicación es 30, la resta es -1 y la división es 0.8333, ¿no? Entonces, ese es un programa secuencial, ¿no? Bajo una secuencia de datos. Ya está. Entonces vamos a seguir. ¿Sí? Vamos a continuar. Por ejemplo, vamos a resolver acá el primer ejercicio. Me pide cargar los lados de un triángulo e imprimir su perímetro y su área. Bueno, para el área usaremos una fórmula. Vamos a calcular el perímetro. Entonces, vamos a poner, ¿no? Ingresar los lados de un triángulo. Entonces vamos a decirle que ingrese primer lado, segundo lado y tercer lado, ¿no? Tercer lado. Por ejemplo, vamos a poner LA, LB y LC, ¿no? Tres lados. Entonces, ingreso LA, lado B y LC, lado C, ¿no? Los tres lados he ingresado. Entonces voy a calcular el perímetro. Perímetro, ¿no? Una variable que se llame perímetro. ¿Cómo hago el cálculo del perímetro? El perímetro es igual a la suma de los lados, ¿no es cierto? Lado A más lado B más lado C. Y voy a mostrar el perímetro, ¿no? Ya si ustedes quieren el área, lo calculan, el área, ¿cómo se calcula bajo, teniendo los tres lados del triángulo, ¿no? El perímetro es, entonces pone acá, perímetro. ¿Está bien? Ya, voy a ejecutar. Primer lado, 4. Segundo lado, 3. Tercer lado, 5. El perímetro es 12, ¿no? Que ha hecho solamente hecho una suma. ¿Está bien? A ver, ¿tienen preguntas? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Sí, cualquier pregunta ahí lo escriben al chat para ir respondiéndolo. Ya. Entonces vamos a continuar. Resuelven los problemitas que...
resuelven los problemitas que están acá, si desean, ¿no? Y cualquier duda que tengan ya lo vemos, me escriben al correo, lo revisamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero usar, hemos aprendido a usar suma, resta, multiplicación, división, pero ¿qué pasa si yo quiero usar otros componentes, funciones matemáticas? Coseno, seno, arco coseno, arco tangente, raíz cuadrada, no sé, logaritmos, exponenciales y otras funciones matemáticas no están directamente en el C++. Tengo que llamar a la librería que las contiene. ¿Está bien? Y esa librería que las contiene es la librería CMAT. CMAT contiene esos comandos que ejecutan las funciones matemáticas. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, cargar datos, dos lados adyacentes en centímetros de un triángulo y la medida del ángulo que los une, o sea, A, B y el ángulo alfa. Determinar la medida del tercer lado. ¿Cómo calculo yo esto? A ver, vamos a continuar. Entonces, voy a ingresar el lado A, el lado B y el ángulo que los divide, ¿no? El ángulo alfa. ¿Cómo se calcula el tercer lado? El tercer lado se calcula como la raíz cuadrada de los lados al cuadrado menos dos veces la multiplicación de los lados por el coseno del ángulo. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Vamos a resolver esto. Entonces, voy a ingresar al primer lado, dos lados y me pide ingresar ángulo. Ángulo. ¿Sí? Entonces ya no, vamos a ponerle ángulo. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular el tercer lado, necesito la fórmula, ¿no? El lado C, no, también tengo que poner LC, ¿no? Como lado C. El lado C, ¿a qué es igual? Es igual a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. ¿De qué? Del primer lado al cuadrado, o sea, LA elevado al cuadrado. LA al cuadrado. Perdón. Lado al cuadrado. O pueden usar el comando de la potencia, ¿no? Potencia de el lado al cuadrado, ¿no? O sea, esto es como decir LA, ¿no? Lado A elevado al cuadrado, con el comando POW, ¿no? Potencia. Más el lado B al cuadrado. O pueden ponerlo LA por LA también, ¿no? También sería una opción. Si no me acuerdo yo los comandos, puedo hallar soluciones, ¿no? Menos dos veces el lado A por el lado B por el coseno de el ángulo, del ángulo, ¿no? Ángulo. ¿Está bien? Entonces yo voy a ejecutar esto. El lado C es, ¿no? LC. Cuando yo ejecute esto, me va a dar un error. Me dice, potencia no fue declarado en esta pantalla, ¿no? Coseno no existe y SQRT tampoco. ¿Por qué? Porque no los reconoce el C++. Para que los reconozca, acá tengo que escribir esa librería. Entonces tengo que incluir esa librería. Include CMAT, ¿no? CMAT. CMAT es la que contiene estos comandos. Ahora lo voy a compilar. Lo voy a ejecutar de una vez. A ver. Perdón. Include. Ahí está. Ingresa al primer lado.
A ver, si yo le pongo 5 y 3 y el ángulo de 60 grados, no me sale, ¿no? No, pero sí. Tendría que salir 4, ¿no? Por un triángulo este. Entonces, hay que ver algo, hay que tener en cuenta que el coseno acá debería estar en radianes. Eso lo pueden ver ya más adelante. Para que el ángulo sea para que quede en radianes, el ángulo lo tengo que multiplicar por pi entre 180, ¿no? Así ya lo vuelvo en radianes. 3, 5, 60. Más o menos, ¿no? Aproximadamente me da 4. Entonces yo lo puedo hacerlo más preciso para que... 4, ¿no? Entonces nosotros podemos así trabajar con las funciones matemáticas, ¿no? Para cualquier, para lo que ustedes necesiten, ¿no? ¿Está bien? Voy a cerrar esto. Ya, voy a continuar. Pueden ir resolviendo esos problemitas que dejé ahí. Ahora viene otra estructura de control, una estructura que se llama condicional. ¿Qué quiere decir esa estructura? Quiere decir que, por ejemplo, ¿qué pasa si, yo sé que si yo tengo que seguir paso por paso lo que dice mi programa, pero qué pasa si en algún momento, en algunas condiciones, no necesite hacer un proceso, sino saltearme un proceso? Entonces, no siempre voy a tener que seguir el camino secuencial que ya hemos hecho. En algún momento, o bajo ciertas condiciones, voy a tener que saltearme parte del programa. Entonces, para eso yo uso las estructuras condicionales. O sea, decidir si me voy por un camino o por otro camino. ¿Está bien? Entonces, el C++ nos da ese comandos que nos permiten decidir qué hacer, ¿no? Para eso tenemos la estructura condicional. Entonces, acá dice, ¿no? Ingresar el sueldo de una persona si supera los 3.000 soles, mostrar un mensaje en pantalla indicando que debe abonar impuestos. Entonces, me dice, voy a ingresar un sueldo y si ese sueldo que ingresa es mayor a 3.000 soles, me debe mandar un mensaje. ¿Está bien? Si ven acá, acá yo tengo el de ingresar por teclado, ¿no? Ese es el sueldo. Y de ahí va a hacer una comparación y me va a decir, si ese valor, ese sueldo es mayor que 3.000, entonces debo abonar impuestos. Si no, me voy y me salto ese comando, ¿no? Esa línea de instrucción. Entonces, para hacer condicionales, voy a usar el rombo. ¿Está bien? Si esta condición se cumple, realizo un proceso. Si no se cumple, me salto ese proceso. En este caso, el proceso es mostrar en la pantalla. Entonces, vamos al programa. Vamos a hacer esto. A ver, vamos a ponerle acá. Voy a borrar. ¿Sí? Voy a borrar esto. Voy a borrar. Cualquier duda, por favor, cualquier duda me escriben. A ver, entonces, vamos a ingresar el sueldo. Entonces voy a declarar una variable sueldo, ¿no? Vamos a tipo integer, ¿no? Sueldo. Entonces vamos a poner cout y vamos a decirle ingresar sueldo. Dos puntos. Inline. Sin sueldo. Entonces yo voy a poner acá cout. Yo me puedo escribir acá. Fin, perdón, cout es para el otro lado.
Fin de programa. ¿Está bien? Fin de programa en line. Ya está, sueldo. Voy a ingresar mi sueldo y me voy a preguntar si ese sueldo es mayor que 3,000, entonces todo lo que está dentro de estas llaves se va a realizar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mostrar en pantalla. Vamos a mostrar en pantalla Cout debe pagar impuestos. ¿Está bien? Punto y coma. Voy a poner acá en line siempre. Ya está. Entonces dice así, ¿no? Voy a ingresar el sueldo. Y si el sueldo es mayor que 3,000, mostrar en pantalla debe pagar impuestos. ¿Está bien? Eso es lo que dice acá, eso es lo que dice el diagrama de flujo y eso es lo que dice el problema, ¿no? Entonces vamos a ejecutar. Vamos a primero ingresar un sueldo menor. Vamos a ingresar un sueldo, a ver. Vamos a ingresar un sueldo. 2,000. Ingresó el sueldo, ¿no? Ingresar sueldo me dice. Ingresó el valor 2,000, se guardó en la variable sueldo, hizo la comparación. ¿Sueldo es mayor que 3,000? No. Entonces, no entras acá, no entras a las llaves y simplemente saltas a la siguiente línea, ¿no? Que es fin de programa. Ahí está, ¿no? Fin de programa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa ahora si pongo un sueldo mayor de 3,000? A ver. Entonces voy a poner otro sueldo. Que ganan, a ver, 4,000. A ver, 4,000. 4,000. Ah, ya. Ingreso, sueldo. 4,000, se guarda en sueldo. 4,000 es mayor que 3,000. Sí. Entonces entro al programa. Y escribe lo que está acá adentro. No ejecuta lo que está dentro de las llaves. Debe pagar impuesto. Ahí está. Debe pagar impuesto. Sale del if y continúa, ¿no? Porque es una estructura secuencial. Entonces, va a escribir también fin de programa. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hace el if. Si se cumple una condición, realiza un proceso. ¿Está bien? Entonces, es fácil entender, ¿no? Lo que quiere resolver el problema. Ingreso un sueldo y hago una comparación. Y lo leo, ¿no? Si se cumple la condición, realizo un proceso, ¿no? Este if se traduce como sí. A ver un ratito, esto se va a actualizar lo del Zoom. Se va a actualizar. A ver, mientras va actualizando esto. Ya está. Entonces, vamos a continuar. Ya. Esta es la forma, ¿no? Como le decía, ingreso por teclado, realizo una condición, si se cumple, realizo un proceso, si no, salto. ¿Está bien? Acá hay unos ejercicios, si ustedes desean los pueden ir viendo, ¿no? Ah, ya, vamos a hacer uno. El número 2, ingresar 3 notas de un alumno. Si el promedio es mayor o igual a 13, mostrar el mensaje aprobado. ¿Está bien? Vamos a hacer este ejercicio. Ahora disculpen un ratito. Uy, no, me va a pedir, se va a cerrar. Si se cierra, por favor, volvemos a entrar, ¿ya? Vamos a hacer esta parte. Entonces, me pide ingresar 3 notas de un alumno, calcular el promedio, y si es mayor que 13, está aprobado, ¿no? Entonces vamos a ingresar nota 1, ¿no? Para los que de repente enseñan, quieren hacer un programa para calcular las notas de sus alumnos. Voy a ingresar 3 notas. Voy a borrar esto. Entonces voy a poner N1, N2
N3. Vamos a suponer que tienen con decimales, ¿está bien? Vamos a poner como float. Ingreso nota 1, nota 2, nota 3. Entonces pongo acá sein N1, sein N2, punto y coma, sein N3. ¿Está bien? Una vez que ingreso las notas, realizo un proceso, ¿no? Que es calcular el promedio. Promedio. Entonces también voy a declarar mi variable promedio. Float promedio. Ya está. Promedio, ¿qué es igual? ¿A qué es igual el promedio? Es la suma de notas entre la cantidad de notas, ¿no es cierto? Cuando ustedes quieren calcular. Entonces, como en este caso son 3 notas, ponemos 3. Entonces, N1 más N2 más N3, la suma de los 3, por eso pongo el paréntesis, la suma de los 3 se divide entre 3. Ojo que esto es diferente de escribir esto, ¿eh? Acá estoy sumando N1 más N2 más N3 entre 3. ¿Está bien? Acá primero hace la división y de ahí realiza la suma. Entonces, yo primero tengo que realizar la suma, entonces lo separo en un paréntesis. ¿Ya? Ojo, hay que tener siempre en cuenta la prioridad. La prioridad siempre es resolver los paréntesis, después las multiplicaciones y las divisiones, y de ahí las sumas y restas. ¿Ya está bien? Y antes de las multiplicaciones y divisiones, se realizan las raíces y las potencias. Ya siempre hay un orden, y es de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, mejor ponen paréntesis y lo dividen entre 3. Ya calculé el promedio. Entonces me dice el problema que le dé un aviso si es que está aprobado. Entonces yo le digo, sí, ¿no? Sí, ese promedio es mayor o igual a 13, porque ya con 13 apruebas, ¿no es cierto? Mayor o igual a 13, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer un mensaje que va a decir aprobado, ¿no? Aprobado. Vamos a poner en line. Y vamos a poner acá. Afuera del if, este if tiene que estar en la misma altura. Siempre es bueno mantener el orden. Siempre es bueno mantener el orden. Cuando estoy dentro del if, siempre va con un tab, ¿no? Para que se vea que estoy dentro, ¿no? Siempre es bueno hacer estas cosas. Darle un tab, y estoy dentro del if. Cosa que cuando lo lea, se me sea más práctico de entender que estoy dentro del if. Y afuera del if escribo cout, fin de programa. Ya está. Ya está. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Ya. Ingresar nota 1, 14. Ingresar nota 2, 7. Ingresar nota 3, 12. Me salió fin del programa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no aprobado, ¿no es cierto? Vamos a poner otras notas. A ver. 14, 17, 18. Ahora sí, ¿no? El promedio me sale que es aprobado. Si ustedes desean, también pueden mostrar el promedio, ¿no? Para que sepan cuánto ha sacado. Entonces ya lo pueden ir modificando a su gusto, ¿no? Entonces, así usamos lo que es la función if. ¿Está bien? Ya, voy a cerrar esto. Y vamos a continuar. Si se cierra, por favor, volvemos a entrar, ¿ya? Cuando se reinicie. Porque ya va a terminar, ya. Ya. Vamos a continuar.
¿Qué pasa ahora si cambiamos la opción y queremos decir, ¿no? Que si la condición es verdadera, realizo un proceso. Y si no es verdadero, no realizo otro proceso. O sea, si se cumple la condición, un proceso. Si no se cumple la condición, otro proceso. Acá usted tiene un ejemplo del caso anterior que vimos del sueldo. Si es mayor a 3.000, debes abonar impuesto. Si no, libre de impuesto, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto para el ejercicio que estamos viendo nosotros, para no volver a escribir este ejercicio, con el ejercicio que estamos acá viendo. Vamos a decir, ¿no? Si tu promedio es mayor o igual que 13, diga que estás aprobado. Y si no es mayor o igual que 13, estás desaprobado. Entonces vamos a mandar ese mensaje. Entonces, primero acá voy a agregar eso, cout. Eh, el promedio es los puntos, promedio en line. Ya está. Esto lo he puesto acá para mostrar cuánto es el promedio, ¿no? El cálculo de la suma dividido entre 3. Ya está. Entonces digo, ¿no? Si promedio es mayor o igual que 13, estás aprobado. Si no, si no, si no, se escribo else. Esto todo es una estructura. Si, si no. Si no, cout desaprobado en line. Ahí está. Si el promedio es mayor o igual que 13, estoy aprobado. Si no, estoy desaprobado. ¿Está bien? Ejecutamos el programa. Ejecutamos el programa. Imaginemos que saco 5, 4, 6, 8. El promedio es 6. Entonces, estoy desaprobado. Entonces, vengo acá. 5, los números que pusimos. Entre 3 me salió promedio 6. 6 es mayor que 13. No, no se cumple esta condición. Entonces, no realizo este proceso. Realizo el de acá. ¿Está bien? La función es if, else, ¿no? Si se cumple la condición, realizo un proceso. Si no, realizo otro proceso. Ese es el condicional if, else, ¿no? Acá lo podemos ver. Ya. Vamos a continuar, como les decía, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Ya, vamos a continuar. Entonces, si yo tenía una doble condicional, o sea, si se cumple una condición, realizo un proceso. Si no, realizo otro proceso. Entonces, eso es lo que habíamos visto. Si se cumple la condición, o sea, con el if, se cumple la condición, realizo un proceso. Si no, realizo otro proceso. ¿Cómo lo separo? Con las llaves. ¿Está bien? Entonces, esa es la estructura if. ¿Ok? If, else, ¿no? El condicional simple y el condicional con el doble, ¿no? If, else. Entonces, vamos acá a nuestro programa. Y, bueno, vamos a resolver unos problemitas. Por ejemplo, el primero, ¿no? Que el usuario ingrese su edad y si es mayor de 18 años, mostrar el mensaje mayor de edad. Caso contrario, muestre el mensaje menor de edad. A ver, vamos al programa. Vamos a escribirlo, ¿no? Voy a borrar todo para continuar. Entonces voy a escribirlo acá. Me dice que ingrese su edad, ¿no? Entonces vamos a crear una variable edad. Ahora, nadie dice cuántos años tienes. Tengo 18.5 años, 18.8 años, ¿no? Simplemente dices tu edad, 18, 15, 20, 30, ¿no? Tu edad la dices como un número entero, entonces vamos a guardarla como un número entero. Edad, ¿no? Ya está. Pues vamos a escribir un mensaje para que nos pida, ¿no? Como ayuda. Ingresar edad. ¿Está? Dos puntos.
en line. Saying, para guardar el dato, ¿no? Que vamos a ingresar en la variable que hemos creado. Entonces vamos a decir, si edad es mayor o igual que 18, ¿qué va a pasar? Me va a escribir cout mayor de edad. ¿Ya? Si es mayor que 18 años, le decimos mayor de edad. Si no, ¿qué va a pasar? Cout menor de edad. Ya está. ¿No? Un programa sencillo, ¿no? Me dice el problema, ¿no? Que ingresen su edad, ahí está, y me preguntes, y me muestre, ¿no? Si es mayor de edad, que escriba mayor de edad. Y si no, que escriba que es menor de edad, menor de edad. Nada más, un programa sencillo. Entonces vamos a escribir una edad. Ingresar su edad. 45. Mayor de edad. Vamos a poner otra edad. 12. Menor de edad, ¿no? Y si es 18, a ver, 18 años. Vamos a escribir 18. ¿Qué pasó? 18. 18 me sale mayor de edad. ¿Por qué? Porque cuando pongo acá 18, ¿18 es mayor que 18? No. ¿18 es igual que 18? Sí. Entonces, acá hay dos condiciones, ¿no? Que sea mayor o que sea igual. Es el mayor igual, ¿no? 18 es mayor igual que 18. Entonces, es mayor de edad. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir viendo otros problemitas para... A esto le hicimos ya, ¿no? Ingresar 3 notas. Ah, ya, acá. El número 4. El usuario ingresa 3 longitudes. Si es posible construir un triángulo con esas longitudes, se debe mostrar el mensaje, el triángulo es posible. Caso contrario, mostrar no es posible construir el triángulo. Ya, ¿cómo sabemos? A ver, para los que dominan sus matemáticas, ¿cómo sabes si un triángulo existe o no existe en función de sus lados? Primero lo que vamos a hacer, vamos a ingresar los lados, ¿no es cierto? Porque eso es lo que me está diciendo el problema. El programa, el usuario ingresa 3 longitudes, o sea, 3 lados, ¿no? Me está pidiendo 3 lados y si es posible construir un triángulo con esas longitudes. Vamos a ingresar, a ver. 3 lados. Entonces vamos a ingresar, vamos a hacerlo como enteros. LA, lado B, lado C. ¿Sí? Vamos a ver. Ingresar, lado A. Bueno, en todo caso serían longitudes, ¿no? Longitud A. Vamos a ver como longitud A. Vamos a dejarlo ahí nomás, para que quede. Voy a borrar esto. Lado B, lado C. ¿Está bien? Ingreso a los 3 lados. ¿Cómo yo sé que el triángulo se puede formar con esos 3 lados? Para que un triángulo se forme con 3 lados, tiene que cumplirse que uno de los lados sea mayor que la diferencia de los otros dos y menor que la suma de los otros dos. ¿Está bien? Entonces, tengo que poner doble condición. O sea, voy a escribirlo acá entre... Para escribir un texto de ayuda, lo hago de esa manera, ¿no? Todo lo que yo escribo acá, el programa no lo va a leer, simplemente es una ayuda para el usuario. Para que el triángulo exista, vamos a poner de la manera, ¿no? LA, la diferencia de dos lados, o sea, LA menos LB, tiene que ser menor que el otro lado, y ese tiene que ser menor
que la suma de esos lados, ¿no? Corríjame si me equivoco. Creo que es así. ¿Está bien? Para que exista un triángulo debe cumplirse esas proporciones. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, esta diferencia no puede ser negativa, ¿no? Entonces vamos a ponerle que sea absoluto, ¿no? El valor absoluto de este lado. Siempre tiene que ser positivo. ¿Está bien? O sea, uno de los lados tiene que ser menor que la suma y mayor que la diferencia de los otros dos, ¿no? Para que exista. Entonces vamos acá a nuestro programa. Entonces voy a decirle, si, voy a poner mi condición. Si se cumple esa condición, lo que pongo acá, me va a decir el CO, el triángulo es posible. ¿Está bien? Si no, el triángulo es imposible, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición? Que el lado C, LC, sea mayor que la diferencia de los otros dos lados. Absoluto, ¿no? Se dan cuenta que como ya existe, me va a decir, no, absoluto. Me escribe, para que yo escriba LA menos LB. Dos condiciones tienen que cumplirse. Y tiene que ser SLC menor que la suma de las otras dos, ¿no? LA más LC. ¿Ok? Perdón, LB. Y ahorita vamos a ver lo que son los condicionales. ¿Sí? Entonces, si LA es mayor que la diferencia y LA es menor que la suma, entonces el triángulo es posible. Vamos a ejecutar el programa. Vamos a escribir el lado A. Por ejemplo, el 3, 4, 5, ¿no? Un triángulo notable. 3, 4 y 5. El triángulo es posible, ¿no? El triángulo de 3, 4, 5. ¿Qué pasa ahora si yo, por ejemplo, pongo un triángulo de 3, 4 y el otro lado lo hago más grande? Por ejemplo, 10. El triángulo es imposible, ¿no? No se puede, no existe un triángulo que tenga esos lados, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa es la manera de nosotros poder poner varias condiciones con el AND. Ya, entonces vamos a ver acá. Voy a escribir acá un poquito más para que quede claro esto. ¿Sí? Perdón, voy a hacerlo acá. Cuando nosotros realizamos el if, ¿no? El if, acá viene la condición y acá viene el proceso, ¿no? Todo lo que yo escriba dentro de acá, procedimiento, es lo que se va a ejecutar, ¿no? Ahora, este if, lo único que va a ver es que esta condición sea verdadero o falso. ¿Está bien? La condición tiene que ser verdadero o falso. Ok, ¿está bien? Nada más. Puedes poner lo que tú quieras, mientras que el resultado de esto sea verdadero o falso, el if va a funcionar. Si es verdadero, realiza, y si no, voy a poner acá, si no, realiza el otro proceso, ¿no? Así estábamos viendo, ¿no? Proceso. O sea, procedimiento. O sea, si la condición es verdadera, realiza el procedimiento 1. Si es falso, realiza el procedimiento 2. ¿Está bien? Entonces, esta condición solo puede tomar dos valores, verdad o falso. Entonces, acá yo tengo dos condiciones. ¿Ok? Yo tengo acá dos condiciones. Voy a ponerlo acá. Yo tengo acá dos condiciones. La condición primera y la condición segunda, ¿no?
Esta condición puede ser verdadero o falso, ¿no? Esa condición vas a poner que es verdadero o vamos a ver, esta condición puede ser verdadero o falso y esta otra condición también puede ser verdadero o falso. Entonces tú puedes tener cuatro formas, ¿no? Que las dos sean verdaderas, que este sea verdadero y esto sea falso, que esto sea falso y esto sea verdadero. Estos sí tienen que acordarse sus tablas de verdad porque va a ser muy importante cuando quieran. Entonces, la condición, ¿se acuerdan, no? Si dos condiciones son verdaderas, el AND que lo hacía lo volvía verdadero, ¿no? El resultado. En otros casos, cuando son diferentes, con el AND es falso. ¿Se acuerdan o no de las tablas de verdad? De lógica, de la lógica, ¿no? De la lógica proposicional. Entonces, el AND sirve para casos donde ambas condiciones tienen que ser verdaderas. Si las dos condiciones son verdaderas, el resultado es verdadero. En otros casos, es falso. Entonces, acá nuestro problema, para que el triángulo exista, se tienen que cumplirse estas dos condiciones, que este sea verdad y que el otro sea verdad. Entonces uso AND. Si en otros casos hubiera que solamente sea necesario que uno sea verdad, usamos el, voy a ponerlo acá. Por ejemplo, puedo usar condición 1 y OR condición 2. El resultado también es un condición, ¿no? Entonces, acá con el OR, si ambos son verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Está bien? Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, el resultado del OR es verdadero cuando ambos son verdaderos, verdadero cuando uno de los dos es verdadero y solamente es falso cuando los dos son falsos. En algunos casos va a ser necesario que solamente una condición sea verdad, entonces usamos OR. Si hubiera necesidad de que ambas condiciones sean verdad, uso el AND, ¿no? Esto ustedes lo pueden ver mejor en lo que son las tablas de verdad, con el AND, el OR, ¿no? El OR exclusivo, ¿no? El SOR. Entonces, ustedes pueden ir revisando estas condiciones, porque bajo estas condiciones son lo que nosotros resolvemos problemas. Por ejemplo, en el cálculo del sueldo, ¿no? Si el sueldo es mayor o que un valor, o puede ser que sea mayor que un valor, pero que sea de repente que pague impuestos o no pague impuestos, tantas condiciones que puede haber para saber el valor de un sueldo. Entonces, todas esas condiciones yo las tengo que juntar y analizar para poder saber qué resultado voy a entregar, ¿no? Entonces, eso se va a ver con la práctica y con los problemas que vayan viniendo, ¿sí? Entonces, siempre es bueno tener esto en claro, ¿no? El if, condición, procedimiento. El if simple. El if doble es if, condición, procedimiento, y si no se cumple, otro procedimiento, ¿no? Eso sería todo lo que es concerniente a los if. Todavía nos falta el if múltiple para varias condiciones. Eso lo vamos a ver en la sesión del día lunes, ¿sí? Si ¿tienen alguna pregunta sobre el tema? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, ¿se entendió? Por ejemplo, si ustedes quieren, por acá me dice, ¿no? El programa pide ingresar una palabra si la palabra tiene más de 8 caracteres. Existe un comando para saber la cantidad de caracteres que tiene una palabra, no una variable tipo string, ¿no? Hay un comando que me dice cuántos caracteres es eso, lo pueden buscar en internet. Y si no, ya en la próxima clase lo vemos. Eh, el programa genera un número entero aleatorio. Existe otro comando que me ayuda a generar variables aleatorias. Ya, eso también, si desean, lo vemos la próxima semana.
variables aleatorias, o me escriben y ya lo buscamos, ¿no? Y de ahí lo publicamos. ¿Está bien? Esas dos pueden ir buscando información en internet sobre cómo resolver ese tipo de problemas, ¿no? Con variables aleatorias y son comandos para calcular caracteres y así. ¿Está bien? ¿Alguna duda sobre los condicionales? Porque para nosotros, por ejemplo, cuando los que vamos a seguir trabajando con Arduino, con tarjetas de programación, va a haber casos donde va a ingresar un dato y voy a decir, no, si este dato es, tengo una variable analógica, ¿no? Por ejemplo, estoy leyendo temperatura. Si la temperatura es mayor de 30 grados, enciende el ventilador, ¿no? Para que enfríe, ¿no? Si es menor que 30 grados, apaga ventilador para que, para que empiece a calentar de nuevo el sistema, ¿no? Entonces, los condicionales son muy importantes cuando hacemos procesos de medición, de toma de datos, porque al tomar datos no vas a saber qué dato te va a dar, pero el sistema tiene que estar preparado para todos esos valores que van apareciendo, ¿no? Que van, como el entorno se va modificando, entonces el sistema no va, el programa no va a hacer algo que tú no le has programado antes. Si el programa no le has dicho tú que en un intervalo de temperatura haga algo, el sistema va a fallar. Entonces siempre es bueno tener esos condicionales y saber poder sumar o calcular, ¿no? Las condiciones, ¿sí? Eso es para los que hagamos trabajar más adelante con Arduino. Y los que trabajen con, de repente, temas contables, temas administrativos, también, no solamente se calcula el sueldo sabiendo si es mayor o menor a algo, también van a haber condiciones de impuestos, de tasas, ¿no? Tantas cosas que pueden haber. Todas esas son condiciones, ¿no? Esas condiciones también hay que saber operar con esas condiciones. ¿Ok? Eso sería todo por hoy. Ya el día lunes, igual a las 6 continuamos. Vamos a hacer el if múltiple y la condición while, que es un proceso repetitivo. ¿Ya? Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Continúen con la cuarentena. Espero que se haya entendido todo.